Después de haber escuchado a la compañera Mariana, que nos había hecho esa bella oración, donde pedía por cada uno de nosotros a Dios y encomendaba este día, así es que el Señor nos siga protegiendo y cubriendo con su manto precioso. Bueno, estábamos hablando de los ecosistemas. ¿Qué será un ecosistema, Diego? Para ti, ¿qué es un ecosistema? ¿Qué será un ecosistema, Diego? Sí, donde hay muchos seres juntos. Seres juntos, ¿qué nos dice por acá? Vamos a ver qué nos va diciendo en este caso Ernesto, que tiene la mano levantada. ¿Qué es un ecosistema? Señor, ¿me escuchan? Claro que sí te escucho. ¿Qué es? Durito. Claro, Ernesto, ¿qué es un ecosistema? Son plantas son un lugar de plantas y animales. Bueno, vamos a ver qué nos dice Nicole. Señor, era para decirle que se quede 75. Ok, ¿qué nos dice Nicole? A ver, Nicole. Un ecosistema es un sistema biológico donde hay muchos animales constituidos por la comunidad. ¿Qué nos dice Carla? Señor, un ecosistema es un conjunto de seres vivos que habitan en el mismo lugar. Sofía. Señor, un ecosistema es donde viven un conjunto de seres vivos como animales y plantas. Hay ecosistemas naturales y ecosistemas trabajados por el hombre. Ok, ¿qué dice acá Didier? Profe, los ecosistemas son donde viven seres vivos en un mismo lugar y también, como dijo mi amiga, existen dos tipos de ecosistemas y están los del hombre que serían en lo que nosotros vivimos como las ciudades, donde hay casas, y los naturales que serían donde viven los animales, que es donde hay plantas, más agua, más árboles y así, profe. Ok, ¿qué nos dice acá Andrea? ¿Qué es un ecosistema? Un conjunto de especies donde habitan muchos animales que interactúan entre sí. Bien, Carol. Señor, un ecosistema es donde habitan seres vivos y conviven entre sí en un ecosistema, en un medio ambiente para poder sobrevivir. Bueno, ¿qué nos dice Charo? Señor, conjuntos de seres vivos que se relacionan en el medio en que viven. ¿Qué nos dice Mariana? Muy bien. Un ecosistema es un medio físico donde los seres vivos que se habitan en él, las relaciones que se establecen entre ellos mismos. ¿Qué nos dice acá Wanda Vicerón? Señor, para mí un ecosistema es un conjunto de seres orgánicos que pueden ser entre animales o vegetales que conviven en un mismo lugar. Bien, ¿qué dice Roy? Señor, es un conjunto formado por el medio físico, por los seres vivos que habitan en él y por las relaciones que se establecen entre los seres vivos y el medio y los seres vivos entre sí. Bueno, ¿qué nos dice Brenda? Señor, un ecosistema es todo lo que nos rodea, como las personas, los animales, las plantas y el aire. ¿Qué dice acá Elizabeth? Un ecosistema son las distintas especies de organismos de todos los reinos. ¿Y qué nos dice Juan Colón? El ecosistema es el conjunto de especies
de un área determinada que interactúan entre ellas y con su ambiente abiótico mediante procesos como la depredación en el parasitismo, la competencia y la simbiosis, y con su ambiente al desintegrante y volver a ser parte del ciclo de energía y nutrientes. Bueno, ok, entonces lo que ustedes acaban de decir, cada uno lo iba haciendo, pero con diferentes palabras. Es la relación entre grupos de organismos, o sea, de comunidades. Un ecosistema está conformado por eso, por relaciones entre un grupo de organismos, de comunidades, en su entorno físico, en un lugar determinado. Juan Colón mencionaba algo y eran los componentes que hacen parte de un ecosistema. ¿Cuáles son, Chari, esos componentes que hacen parte de un ecosistema? Chari o Sara. ¿Qué dice Yossi? ¿Cuáles son los componentes? Señor, que yo voy a decir. Bueno, entonces continuamos hablando de los tipos de ecosistema. Empezamos con el ecosistema acuático, que ocupa la mayor parte de la tierra en términos de área, el 75%. Que esos ecosistemas acuáticos encontramos que están divididos en aguas dulces y en agua salada. En las aguas saladas pues encontramos todo lo que tiene que ver con lo que es el mundo marino, porque su nombre mismo lo dice. Las aguas dulces pertenecen a lo que son las lagunas, los ríos. Acá vemos donde nos están mostrando en el mapa, obviamente, que el 75% del planeta es ocupado por agua, y nuestro país, con nuestro planeta también, en nuestro continente, también está, la mayor parte es agua. Influye por la velocidad y flujo de agua y el clima. Hay dos clases que son aguas quietas y están también otro ecosistema en aguas en movimiento. Aguas quietas entendemos lo que son los lénticos y en aguas en movimiento los líticos, expuestos a toda clase de pesticidas, metales pesados. ¿Por qué? Porque ahí muchas veces aprovechan y van y arrojan muchos desechos en esas aguas que son quietas. Aquí vemos ecosistemas relacionados a ecosistemas acuáticos. Vemos el río Orinoco, el río Amazonas. Pregunto, Shari, ¿será que el río Amazonas pertenece a aguas marinas o aguas dulces? Shari. Señora, El río Orinoco se puede ubicar en aguas dulces o en aguas marinas. agua dulce. En aguas dulces. ¿Está de acuerdo, Didier, con su compañera? Sí, Bueno, aquí tenemos otro ejemplo de lo que son esas aguas dulces o esos ecosistemas de agua dulce. La laguna de Boyacá hace parte del ecosistema de agua dulce. La laguna de Guatavita también, en la laguna de la Cocha, también en Nariño, que se encuentra exactamente ubicada. Ahí en el video también nos hablaban acerca de esta palabrita, de humedales. Ecosistemas están relacionados, se dicen que son humedales. Son regiones que están inundadas de forma permanente o temporal. Permanente es que puede ser constantemente, que siempre va a estar inundada, pero cuando nos hablan temporal puede ser que pasa una temporada y luego ya no vemos esas regiones que estén inundadas. Son los sumidores más importantes de la contaminantes. Aquí vemos algunos de ellos. Temporales
cuando nosotros vamos viajando mucho para acá, lo que es por lo que es acá Sabana Larga, cuando ya cogemos Arroyo Piedra, vemos una laguna. Hay veces que la laguna tiene humedales en un tiempo, es temporal, ella va cambiando. A veces vemos humedales cerca de la laguna, vemos algunos humedales, pero que no son constantes durante todo el tiempo, depende de la intensidad de la lluvia, es que a veces los vemos con mayor frecuencia, pero otras veces solamente vemos la laguna y ya cerca de ella, retirada, no vemos esos humedales. Y es más, va bajando el caudal también de la laguna, porque si no llueve, obviamente que el caudal va bajando. Caro tenía la mano levantada, ¿nos ibas a hacer alguna pregunta? Bueno, entonces acá tenemos lo que son los estuarios, que son las zonas donde el agua dulce se encuentra con el mar. En esa parte, o sea, llega una corriente de agua dulce y desemboca o va y se encuentra con el mar. Usualmente se encuentran lo que son los manglares o los marismas como la vegetación principal. La mayoría de contaminantes y desechos terminan en estos ecosistemas. ¿Qué quiere decir? Que cuando el hombre recoge todos los desechos o todas las basuras, no mide las consecuencias y las arroja en ese lugar porque piensa, no, eso se lo lleva el agua. Sí, el agua se lo lleva, pero va también a tener sus consecuencias, porque eso, si no lo sacan, obviamente que ya sigue rodando, sigue ahí, va continuamente, pero ¿quiénes son los perjudicados? Los animales y también nosotros, porque muchas veces nosotros consumimos ese agua dulce. Hay personas que viven cerca de esas lagunas y no tienen agua potable, no tienen en ese momento y necesitan obviamente que ese recurso y ellos consumen directamente porque ni siquiera toman la precaución de hervir el agua. ¿Para qué? Para matarle un poco eso de la contaminación. Aquí vemos lo que son las ciénegas grandes de Santa Marta, la encontramos el estuario del río San Juan en el Pacífico. Aquí nos hablan de ese continental, de la parte que vemos que en la parte subterránea de nuestra superficie terrestre se encuentra agua. Entonces, por eso de ahí también que muchas veces nos dicen la parte que ocupa la tierra, la gran mayoría es agua, porque debajo, no es que vamos a decir que aquí si empiezan a cobar va a haber agua aquí, pero hay partes donde sí hay agua subterránea, no en todos los terrenos, pero sí hay en ciertas partes. Zonas, acá tenemos las zonas intermareal, que son las expuestas a los mares. Soportan cambios extremos de temperatura, afectados principalmente por los derrames del petróleo. Ahora es que no vemos constantemente, pero anteriormente sí. Siempre salían las noticias que fueron derramados petróleo en las aguas. ¿Pero a qué se debe eso? Que muchas veces hay grupos que se pueden decir que son malos y ellos, una forma de ellos hacerse sentir, notar en el pueblo para que la gente pueda ver y que la gente de pronto sienta que la presencia de ellos es que vienen y toman ese petróleo y lo derraman precisamente. Claro, ellos no tienen que ver si las especies de ahí son afectadas o no. Dice, la fauna y la flora se ven muy afectadas y para quitar ese petróleo lleva su tiempo, para quitarlo de las aguas, limpiarlo de ahí, porque es una sustancia que va invadiendo completamente y los animales quedan se van muriendo enseguida. Y también lo que es la parte de la vegetación. Aquí vemos la bahía
la bahía Málaga y los arrecifes. Todo esto de lo que estamos hablando hace parte del ecosistema acuático. Los arrecifes que están formados principalmente por los coralinos en aguas oligotróficas, pero donde se encuentra una alta diversidad, muy vulnerables a cualquier cambio físico o químico. Hay una degradación por turismo y extracción. Claro, porque el turismo le gusta ver todos esos arrecifes que se encuentran allá en esa parte que son hermosos, todo ese ecosistema que se puede apreciar. Entonces ellos visitan esos lugares, pero muchas veces también esos arrecifes están expuestos a todo tipo de cambio y a los químicos. Entonces, es turista, usted llega, como usted está pagando por ese espacio que está visitando, usted a veces inconscientemente deja la basura. ¿Y qué pasa? Que esa basura, el viento la va arrojando y va a tener en esos arrecifes que son los perjudicados. Aquí vemos en Santa Marta, encontramos uno, miren la belleza. Eso no lo vamos a ver acá en la superficie terrestre. Todo eso es del mundo marino. Necesitamos es bajar a esas aguas para poder apreciar toda la belleza que se encuentra ahí. Están los ecosistemas pelágicos, pobres en nutrientes en comparación con los ecosistemas costeros, excepto en las zonas de surgencia. Si cuando hablan de pobres en nutrientes, ¿qué quiere decir? ¿Será que tienen demasiado o tienen poca? ¿O tienen Muy poco. Muy poco. Pero muy poco nutrientes. Muy pocos nutrientes, exactamente. Entonces, fíjense que es otra de las cosas que afecta a ese ecosistema. Altamente estratificado debido a las diferencias de densidad de la capa del agua, menos afectados por la contaminación, a pesar de que son pobres en nutrientes, están menos afectados por la contaminación. Y tenemos acá los ecosistemas demersales. Los nutrientes alcanzan el fondo de la precipitación. Estos ecosistemas se caracterizan mucho porque la cantidad de luz que alcanza el fondo varía según la profundidad y la transparencia. Claro, porque a mayor profundidad ya los rayos del sol no van a hacer lo mismo y va a oscurecer, o sea, ya no van a poder ver con esa transparencia. Son altamente diversos, excepto en sitios contaminados. Aquí vemos ejemplos de ese tipo de ecosistema. Y tenemos los ecosistemas terrestres. Comienza ahora, vamos a escoger Brenda con la lectura. Adelante. Su distribución geográfica se basa principalmente en las variaciones regionales del clima. Son clasificadas principalmente por el tipo de vegetación predominante. Entonces se caracterizan o se clasifican, la palabra, se clasifican principalmente este tipo de ecosistema terrestre por la vegetación que ahí predomina. El clima es variado, claro, porque a veces ustedes saben que acá en lo que son los ecosistemas terrestres cambia el clima. Puede estar un clima templado, de pronto baja el clima y así. Entonces no es que vamos a tener un clima constante, sino que varía. Entre los ecosistemas terrestres encontramos también lo que son los bosques tropicales. Los bosques tropicales pertenecen a los ecosistemas terrestres. Adelante, Joner, con la lectura. El bosque tropical presenta una estratificación
vertical pronunciada debido a la profundidad de la capa de poca luz llega a la superficie del suelo. Poca luz llega a la superficie del suelo, porque cuando ya nos hablan de bosque tropical, ¿a qué nos referimos cuando nos dicen bosque? ¿Cuál será la imaginación de usted? ¿Qué es lo que más puede predominar ahí en esos bosques? Cuando le dicen la palabra bosque, ¿qué dice Roy? Señor, como animales feroces y plantas, árboles. ¿Qué dice acá Diego? ¿Qué predomina, Diego, cuando tú escuchas la palabra bosque? ¿Será que está más constituido por casas? ¿Por qué? ¿Por animales? ¿Bastantes animales? Por árboles, animales y otras cosas ahí, señor. Y otras cosas no podemos decir porque hay que decir cuáles son esas cosas. ¿Qué nos dice acá Carol? Y plantas, señor. Yo cuando escuché la palabra bosque, yo pienso que es algo natural que no está formado por el hombre. Carol, te quedaste sin voz. Comienza para ver, Carol, si te logramos escuchar ahora. Yo pienso que es algo natural, no artificial, que fue creado por el hombre, sino que fue creado por Dios. Y que ahí también hay animales, plantas, árboles, arbustos, ríos, pastas, mucho pasto para que los animales coman. Eso es a lo que yo me refiero con la palabra. Bueno, yo le escuché a ella, de pronto no sé si ustedes la escucharon, le logré escuchar de que ella decía que había mucho de lo que es vegetales, arbustos, ella mencionaba también muchos animales que predominaban cuando ella escuchaba la palabra bosque. ¿Qué nos dice acá, ok? ¿Qué nos dice acá Juan David Cerón? No, señor, que se me olvidó bajar la mano. Ok, predomina mucho la vegetación en los bosques. Entonces, como hay demasiada vegetación, poca luz llega a la superficie del suelo, porque eso es lo que impide, más que todo, nosotros vemos eso en lo que es el Amazonas, que vemos que está muy poblado de vegetación, por eso es que se dice que es el pulmón de Colombia, porque es así. O sea, entonces, para que llegue la luz del sol a esto acá, en aquí donde vemos esta parte, para que pueda llegar acá al suelo, aquí porque lo estamos viendo superficialmente, y aquí en esta parte pues sí se puede, pero ya cuando usted llega, que se introduce en toda esta selva, en todo este bosque, es difícil de que pueda tener esa luz así claramente. Acá tenemos lo que son las sabanas. Adelante, Mariana, con la lectura. Sabana. Domina las praderas con pocos árboles distanciados, grandes sequías estacionales cuando los animales tienen que migrar. Domina grandes mamíferos herbívoros. La palabra herbívoros, Didier, ¿qué quiere decir? ¿Qué es lo que hacen esos animales que son herbívoros? ¿De qué se alimentan? De plantas, profe. De plantas. No son carnívoros que comen carne, sino comen plantas. Ok, Didier, entonces en la sabana domina mucho lo que son las praderas, con pocos árboles distanciados. Cuando hablan que pocos árboles quiere decir, o sea, que no vamos a encontrar un árbol allá a una distancia muy retirada de la otra o del otro árbol, no. Son con pocas distancias, quiere decir que están cerca los árboles en las praderas, en las sabanas. Aquí vemos
Un ejemplo de sabana africana. Miren que los árboles no están demasiado retirados. No están aquí a una distancia que acá vamos a encontrar otro y acá uno solo, no. Miren aquí esta parte, es la que nos dice que se encuentra. Pero, ¿será que ahí el clima es bajo, Ernesto? Por lo que puedes mirar en la imagen, ¿cómo crees tú que es el clima? Caliente, señor. Caliente, ¿verdad? Claro, ahí se logra visualizar que el clima es sumamente caliente en ese lugar. Está la sabana colombiana que hace referencia a lo que son los llanos. Desiertos. Vamos, Didier, con la lectura. Desiertos. Didier, ¿no escuchas? Adelante. Sí, profe, desierto. Lluvias muy escasas, menos de 30 centímetros año. La temperatura del suelo puede alcanzar 60 grados centígrados en el día. Vegetación adaptada para retener agua. Animales adaptados prácticamente no beber agua. Entonces, fíjense todo lo que es ese ecosistema terrestre que hace parte del desierto. El desierto hace parte del ecosistema terrestre. Nos dicen que ahí las lluvias muy escasas, o sea, no va a llover permanente, no va a llover. Cuando nos hablan a nosotros que nos dicen que la temperatura es de 60 grados centígrados en el día, ¿cómo será? ¿Cómo se imagina Diego que es esa temperatura? ¿Cómo te imaginas tú que es esa temperatura, Diego? ¿Será? ¿Cómo te imaginas? Como fría, señor. Diego dice como fría. ¿Estás de acuerdo, Elizabeth, con lo que dice Diego? No, señor. ¿Estás de acuerdo, Elizabeth? ¿Qué dice acá Andrea? ¿Estás de acuerdo, Andrea? No, señor. No, ¿cómo es esa temperatura cuando escuchamos 60 grados centígrados? Es alto, muy alto y está caliente. Es muy caliente. Ella en las noches, hay desiertos que en las noches es que hace frío en algunos desiertos, pero en los desiertos en la mañana y en el día, porque es que ahí nos dicen, nos especifican enseguida, en el día las temperaturas son muy altas, muy altas. La vegetación, o sea, cuando nos hablan de vegetación se refiere a todo lo que son las plantas, que están adaptadas para retener agua. En esa tenemos lo que son los cactus que viven ahí, son adaptados. Y de los animales que prácticamente no beber agua, ellos viven adaptados a ese medio. Sabemos una adaptación que tiene el camello. ¿Cuál es esa adaptación que tiene el camello? ¿Qué es lo que le permite a él adaptarse a ese lugar, vivir en ese lugar? ¿Qué dice acá? Vamos a escoger. Ustedes no bajan la mano. ¿Qué dice Nicole? ¿Qué dice Nicole? ¿Qué dice Taliana? ¿Cuál será esa adaptación que tiene el camello? Señor, ¿le puedo decir yo, Isabela Tapias? Adelante. Señor, ellos almacenan agua por sus jorobas. Eso le permite a ellos resistir cierto tiempo sin tener que estar tomando agua, y también ahí retienen en su joroba, ya también retienen lo que es grasa. Ahí también se les almacena esa parte. Aquí vemos una imagen del desierto en el Huila exactamente. Ahora sigue con la lectura Isabela Tapias. Adelante. Isabela Tapias, adelante, te escuchamos con la lectura. Bueno, adelante acá con la lectura, entonces. Vamos a escoger otro estudiante, Elizabeth.
Bosques estacional. Grandes árboles que permiten que pierden sus hojas en otoño y solo las recuperan en primavera. Los árboles no son tan altos ni tan densos como los bosques tropicales. Los mamíferos hibernan y las aves migran durante el invierno. Cuando hablamos de la palabra inverna, eso lo hablamos cuando hablamos de los seres, cuando empezamos a hablar de los seres vivos. Inverna, ¿qué quiere decir? ¿Qué es lo que quiere decir inverna? ¿Qué es lo que hacen esos animales? ¿Qué dice acá, Caro? Señor, los que duermen durante el invierno, como el oso. Ok, lo que pasa es que, Caro, acá Charo habló porque es que nosotros no te estamos escuchando. Se perdió. Ahora sí te logramos escuchar un poco más. Bueno, y cuando hablamos de que ellos migran, ¿qué quiere decir migran? Las aves migran. Cuando migran, eso significa que van a otro lugar para sobrevivir, para buscar comida, como las mariposas que viajan de un lugar hacia otro para buscar un refugio y un lugar donde vivir y alimento, y donde reproducirse. Ok, ellos salen en busca de ¿sí? Que en la pregunta pasada que usted hizo, que era un bosque, yo no pude responderle bien porque yo no me escuchó, pero se lo puedo decir. Claro, adelante. Bueno, yo escucho la palabra bosque, pienso yo que es algo natural y no es algo artificial que es creado por el hombre, sino que es algo natural que Dios mandó del cielo a la tierra y lo debemos de proteger, y también ahí habitan muchos animales, árboles y arbustos, animales, ríos, lagunas también hierbas, flores, plantas. Ok, eso también fue lo que habían comentado tus compañeros exactamente de cuando hacían relación al bosque. Bueno, aquí estamos con la imagen de lo que es en esta parte del bosque estacional, como lo dice, y acá que son extensos árboles. Miren todo lo frondoso, lo lindo que tenemos nosotros en estos paisajes, porque hacen parte del paisaje de nuestro país y también a nivel de nuestro planeta. Encontramos todo eso. Los bosques de coníferas, bosques dominados por los pinos y especies similares a las taigas, bosques boreal. Son el equivalente de los bosques húmedos tropicales, pero de zonas templadas. Sara, ahora que hablamos de bosques coníferas, de los bosques tropicales, todos esos bosques que hemos mencionado pertenecen al ecosistema terrestre o al ecosistema acuático. Sara, ¿qué dice Valentina Bonito? ¿Qué dice Valentina Bonito? ¿A qué ecosistema pertenece? ¿Al ecosistema terrestre o al ecosistema acuático? Valentina, ¿qué dice acá Taliana? ¿Qué dice Lizzy? Señor terrestre. Terrestre, ok. Aquí tenemos ejemplo de esos bosques estacionales que estábamos hablando. En Rusia, taiga. En Canadá encontramos lo que es el bosque boreal. Las tundras que en el video les habían dicho, si quieres conocer la tundra, te invito a que sigas o puedes consultar. Aquí se caracterizan por bajas temperaturas y vientos fuertes,
Ausencia de árboles, ya que el suelo mantiene prácticamente congelado durante todo el año, porque las tundras es un medio geográfico que se ubica ya como si nosotros estuviéramos viviendo en la cima de las montañas, por allá, en esa parte geográfica del ecosistema. Entonces, fíjense que dicen que permanece congelado durante todo el año. Aquí vemos las imágenes y ahí teníamos, pero nos falta el ecosistema humanizado. Cuando hablamos de ecosistema humanizado, quiere decir que ya el hombre, como decía la compañera, cuando ella hablaba, ella escucha la palabra bosque, ella lo relaciona con todo lo que es natural, pero humanizado ya es cuando el hombre interviene, que mete su mano, ya deja de ser en ese momento un ecosistema natural porque ya ha intervenido el hombre. Pero cuando es natural es que no ha intervenido él todavía. Su mano no ha sido, ahí como se dice, no ha hecho ninguna transformación. Es lo mismo que ocurre con los paisajes cuando estamos hablando en sociales de los tipos de paisajes, que hablamos del paisaje también humanizado, del paisaje natural, es así también acá en los ecosistemas.